Ejercicio de los productos notables. Sabiendo que x al cuadrado menos 5x más 1 es igual a 0, hallar el valor de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Este que vas a ver es uno de los ejercicios típicos de los productos notables. Vamos a empezar con el dato que está en la parte superior. Y lo que voy a hacer ahí, el 5x, lo voy a pasar a la derecha, al segundo miembro. Así. Y ahora voy a hacer esta jugada. Ese x que ves ahí, lo voy a pasar a dividir al primer miembro. Así. Así quedaría. Y ahora se hace esto. Esta suma se puede separar de esta manera. Cada uno de ellos puede quedar entre x. Así, mira. Eso se puede hacer en una fracción. Y de esa manera, tú ves acá que son bases iguales que se dividen. Y cuando es así, tú sabes bien que se coloca una sola x. Y los exponentes se restan. Va a quedar x a la 1 aquí. Ahí está. Más 1 sobre x, eso es igual a 5. Esa es la jugada que había que hacer. De ahí es fácil llegar a lo que piden. Para eso se usa algo que se ha visto ya en un video anterior. Es esto, mira. Tienes que usar la fórmula del binomio al cuadrado. Esta fórmula tan conocida, que se puede poner así: el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Esa es la fórmula a utilizar en este momento. Eso lo voy a aplicar acá. Ahí está este binomio. Según lo que dice la fórmula, es el cuadrado del primero, él es el primero, más el segundo elevado al cuadrado, ahí está el segundo, más el doble del primero multiplicado por el segundo. Y ahí es fácil ya, mira. Simplemente reemplaza. Esto vale 5. ¿Y qué haría 5 al cuadrado? Esto queda así. Cuando es una fracción se usa leyes de exponentes. 1 al cuadrado, que es 1, y abajo x al cuadrado. Y si tú te das cuenta, esto es lo que nos pedían calcular. En la parte derecha, este x y este x se eliminan. Y va a quedar solamente 2. Y listo. Y el problema está exterminado otra vez. Este 2 lo pasas para acá. Aquí hay 25. Quedaría entonces 23. Es igual a esa expresión, que es justamente la que me están solicitando. La respuesta entonces sería que eso vale 23. Esa es la manera de atacar este ejercicio. Y ya te enseño más muy pronto. No te olvides que si no te has suscrito a mi canal, puedes hacerlo. No cuesta nada. Y puedes aprender muchísimo. El nombre de mi canal ha cambiado. Si tú vas a ingresar al buscador de YouTube, seguramente no lo vas a encontrar tan rápido.
porque es un nombre reciente. Lo vas a encontrar más abajo y va a aparecer ese nombre. El logo es un inca pisando una piedra. Ese es el Inca Matemático, es mi foto. Ahí te puedes suscribir. Ya te enseño más muy pronto. Mientras me voy yendo.